a YouTube entonces. Hermanos, yo quiero invitarles esta mañana a meditar en la palabra del Señor. Hemos estado durante 62 mensajes en la primera epístola a los Corintios. Eh, Casi 2 años porque en otras ocasiones no me ha correspondido predicar o he predicado de algún mensaje en particular. Pero estamos ya llegando al final de esta, la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Así que yo les quiero invitar a que abran sus Biblias ahí en el capítulo 16 de la primera epístola de Corintios. Y digo abran sus Biblias porque a pesar de que se va a proyectar, lo voy a leer y se va a proyectar en la Reina Valera de versión 2015. La mayoría tiene la 1960 y quien tenga otra versión, como la Biblia de las Américas, por ejemplo, también puede seguir la lectura. Primera de Corintios, capítulo 16, vamos a leer del 5 al 12. Dice así: iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar. Puede ser que me quede con ustedes o que hasta pase allí el invierno, para que luego ustedes me encaminen a donde deba ir. Porque ahora no quiero verlos de paso, sino que espero quedarme algún tiempo con ustedes, si el Señor lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, miren que esté con ustedes sin temor, porque él trabaja en la obra del Señor igual que yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, más bien encamínenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, le animé mucho a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera había voluntad para ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Después de haber hablado el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto de una serie de temas que hemos estado analizando en detalle, en el capítulo 16 habló respecto de las ofrendas. Recuerdan ustedes, estuvimos ahí un par de domingos meditando respecto del mensaje del Señor con respecto a la ofrenda y al acto de adoración que está incorporado en el momento en que uno entrega la ofrenda en tiempo de reunión. Pero ahora el apóstol Pablo comienza a despedirse, ¿verdad? Y esto es como la típica carta, porque esta es una carta de un pastor a su iglesia. Y él entonces comienza a despedirse. Y a pesar de que es una carta de un pastor a su iglesia, no perdamos de vista que también esta carta, y principalmente, ¿cierto?, la escribe Dios a su iglesia universal. De forma tal de que la aplicación que el mensaje de la palabra del Señor tiene no es particularmente a la iglesia en Corinto, sino que a la iglesia universal en todo tiempo, incluido hoy día ya en el 2023. Así que, como suele hacerlo el apóstol Pablo, su despedida parece al menos protocolar, ¿no? Comienza a decir: quiero ir a verles pronto, el Señor les esté guardando, los que están conmigo les saludan, saludo a los que están allá. Es una carta, ¿cierto?, que pareciera muy protocolar respecto de una despedida normal, como uno mismo escribiría una carta. Cuestión que se ha perdido en el uso, ¿no? Antes escribíamos cartas y hoy día son correos electrónicos o simplemente mensajes de WhatsApp. Pero como esta carta fue escrita por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que fue quien inspiró al apóstol Pablo para escribir la revelación de Dios, nosotros podemos entender que en esto que estamos leyendo ahora también hay un mensaje para nosotros. No es una simple despedida, si no, no estaría acá. Recordemos, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y dice que es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Y cuando dice toda la escritura, es toda la escritura. Sí, incluyendo cualquier cosa que estén pensando, hasta las genealogías. Algo tienen que decirnos, algo tienen que ver en el plan eterno de Dios y en lo que Él está transmitiendo a la iglesia hoy día, en el tiempo presente. Así que Dios también nos habla a través de este pasaje. Pero antes de ver en detalle el pasaje, miremos un poquito el contexto. Pablo en este momento, mientras escribe, está pastoreando una iglesia en Éfeso, ¿verdad? Lleva aproximadamente 2 años, este es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En el anterior viaje, que había ocurrido unos años antes solamente, él se había detenido en Corinto por 1 año y medio.
había fundado una iglesia, había sido el pastor de esa iglesia y luego había emprendido el regreso a su iglesia madre, vamos a decirlo así, que era la iglesia en Antioquía. Y ahora que emprende el tercer viaje está en Éfeso y se ha quedado 2 años pastoreando en Éfeso, pero él está preocupado por sus ovejas. Él está preocupado de saber qué pasa en aquellas iglesias que fundó cuando él las visitó. A Pablo le han ido a visitar, ¿cierto?, una delegación, o al menos 3 personas, ¿cierto?, que son mencionadas en este capítulo 16 y que la hemos repetido en algunos mensajes. Dice que Estéfanas, Fortunato y Acaico, esos eran los nombres de estas personas que eran de la familia de Cloé, que es también mencionada en el capítulo 1, fueron a ver al apóstol Pablo para contarle lo que estaba pasando en la iglesia. Y por supuesto, además de visitarlo y de tener un tiempo con él, ellos estaban muy preocupados porque ocurrían muchas cosas en la iglesia que a ellos les parecía que no estaban bien y eso motiva al apóstol Pablo a escribir esta carta. Pero Pablo les dice que quiere ir a verlos. Pablo quiere ir a ver a la iglesia. Está escribiendo, está terminando la carta, pero les dice, yo quiero ir a verlo. Pablo ha hecho planes y se los comparte a los hermanos al terminar la carta. Él quiere estar con ellos, pero todavía no puede ir, como lo ha dicho en este pasaje que estábamos leyendo. Pablo quiere asegurarse de que ellos leyeron la carta, que entendieron la carta y que eso significó un cambio de actitud en ellos, que hubo una transformación. Así que cuando Pablo dice que quiere ir a Corinto, no está pensando en tomarse vacaciones. No es esa la razón. El corazón de Pablo es un corazón de un siervo de Cristo. Y a él solo le interesa hacer la voluntad de Dios. Pablo es un ejemplo para nosotros y tenemos que verlo de esa manera. De hecho, en la primera carta, ¿cierto?, en el capítulo 11, cuando estuvimos ahí, parte diciendo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que este pasaje nos desafía a pensar de la misma manera que Pablo lo hacía, a que nuestros planes, cuando los desarrollemos, los hagamos también como Pablo los hace, pensando en cuál es la voluntad de Dios respecto de los planes que estoy haciendo. Mi pregunta al iniciar el mensaje es, ¿cómo planificas tus actividades? ¿Cómo planificas tus actividades? Y no estoy pensando, a propósito de lo que leímos, particularmente en las actividades de la iglesia, sino que estoy hablando de todas tus actividades. A veces pareciera que podemos separar nuestra vida de iglesia con el resto de la vida de la semana. El domingo es un día especial y es verdad, lo decía mi hermano Esteban al comenzar, es un día especial para la iglesia y nos reunimos y tenemos comunión y adoramos juntos al Señor y recibimos también su palabra. Pero pareciera que el domingo pudiéramos darle un énfasis especial a nuestra relación con Dios. Nos preparamos en la casa, tomamos nuestra Biblia, llevamos nuestra ofrenda, vamos con la intención de escuchar la palabra de Dios. Estamos deseosos de ver a los hermanos. Pero después llega el día lunes, nos vamos de acá y tal vez ya el domingo en la tarde empezamos a pensar en lo que me toca mañana. Mañana tengo, cierto, que temprano llegar al trabajo. Mañana tengo que presentar ese proyecto. Mañana tengo que preocuparme de las metas que me indicaron que tenía que cumplir de aquí a fin de mes y me queda esta semana nada más. Mañana tengo que preocuparme de estudiar. Mañana tengo que preocuparme de ir al supermercado a hacer las compras. Mañana tengo que preocuparme de llevar a mi hijo al médico. Hermanos, estos son planes también que nosotros hacemos y está bien que los hagamos, es parte de nuestra vida. Pero en esos planes también la voluntad del Señor tiene que estar presente y nosotros preocupados de entender y saber cuál es la voluntad de Dios cuando planificamos. Así que la demanda bíblica aquí no es solo imitar a Pablo, sino que tal como Pablo lo dice, imitar a Cristo. Y nosotros hemos decidido voluntariamente ser siervos de Cristo. Ser siervos de Cristo tiene una connotación especial, porque eso significa que toda mi vida, las 24 horas en cada momento, giran en torno a Cristo, de quien yo he decidido voluntariamente ser siervo, siervo de la justicia, como dice Romanos capítulo 6. Entonces pregunto yo, si es así, si mis planes tienen a Dios en el centro realmente,
¿De qué manera día a día, en cada momento, estoy honrando a Dios con lo que hago, con lo que digo, con lo que planifico? ¿Estoy realmente haciendo la voluntad de Dios? Yo he puesto como título al mensaje de hoy, Planificando con Dios. Y quisiera que a la luz de este pasaje pudiéramos pensar respecto de la planificación con Dios en tres cosas. Primero, en los planes correctos. En segundo lugar, en la motivación correcta. Y en tercer lugar, en las decisiones correctas. Y vamos a partir por lo primero. Ahí en el verso 5, voy ahora al pasaje central. Dice de esta manera, Pablo dice, comienza diciendo, iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar. Pablo quiere ir de Éfeso, donde está escribiendo la carta, donde la está terminando, a Corinto. Y la ruta que Pablo quiere seguir, por lo que nos dice acá, es la misma ruta que él siguió en su segundo viaje misionero. Si ustedes lo recuerdan, y si no lo saben lo digo, cuando el apóstol Pablo estaba en Asia, él tenía la intención de ir más bien hacia el noreste. Pero en un sueño, un hombre macedonio le dice, por favor, pasa por nosotros, necesitamos que tú pases. Y él entendió que el Espíritu le estaba guiando a ir allá. Entonces partió de donde estaba a un puerto, ¿cierto? Se llama Troas, y ahí cruzó parte del mar para llegar a Filipos, al otro lado. ¿Recuerdas? Y visitó Filipos, visitó Tesalónica, visitó Berea, ahí en la provincia de Macedonia, en la parte alta de lo que hoy día es la Grecia, que conocemos, la Grecia moderna. Y después descendió hasta Atenas. Recuerda que ahí no tuvo una muy buena experiencia hasta que llegó a Corinto. Ese fue el recorrido que él hizo. Y ahora él dice, voy a pasar por Macedonia para irlos a ver porque por Macedonia tengo que pasar. Él está preocupado de las ovejas, ¿cierto? Que él pastoreó por algún tiempo. Así que va a hacer ese mismo recorrido para llegar finalmente a Corinto. Este deseo que Pablo tenía es narrado en el libro de los Hechos, por Lucas, su autor, porque él quería visitar la iglesia en Corinto. Ahí en Hechos capítulo 19, Hechos 18, Hechos 19, Hechos 18 nos habla, ¿cierto?, de algo del ministerio, del fin del ministerio, o del comienzo del ministerio de Pablo en esa zona, pero estamos hablando del final de su segundo viaje. Y en el 19, Pablo llega a Éfeso, capítulo 19, verso 1, en su tercer viaje y decide quedarse 2 años. Y en el verso 21, fíjense lo que dice Pablo a propósito de estar conectado con lo que estamos leyendo ahora. Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Miren la planificación de Pablo. Pablo está en Éfeso, pero dice, yo quiero ir a Jerusalén. Recuerdan que Pablo ha estado recogiendo una ofrenda para los hermanos en Jerusalén que están pasando por una situación bien complicada, y esta ha sido una ofrenda extensa por un par de años. Y él entonces sabe que tiene que llevar esa ofrenda a Jerusalén. Pero también ha planificado pasar por la provincia de Macedonia, visitar las iglesias que él fundó ahí y luego llegar a Corinto. Y después incluso dice, quiero ir a Roma. Y si bien los planes de Pablo fueron esos y esos planes se cumplieron, probablemente no se cumplieron como él lo pensó, porque finalmente llegó a Roma, ¿recuerdan? Pero llegó en cadenas. Así que Pablo quería hacer esto y dice que se lo propuso en su espíritu. Él espiritualmente estaba dispuesto para ir, para viajar, hacer este recorrido, porque él entendía que esos eran los planes de Dios. Si ustedes se fijan, la preocupación de Pablo era por los otros, no era por él particularmente. Él quería ir a visitar a los hermanos porque estaba preocupado por ellos. Su amor, ese amor incondicional por los demás, era expresado de manera clara por el apóstol Pablo. Cuando hablo del amor incondicional, quiero recordarles que en el capítulo 13, el capítulo del amor, ¿cómo se llama? Este que está entre medio de los dones espirituales que estuvimos hablando, nos hace recordar que es ese amor el que nos motiva a nosotros a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos por los demás, sin esperar recibir algo en particular, sino que solo bendecir. Y es así como toda la iglesia, pensando de la misma manera en bendecir a los demás, es bendecida por los otros a la vez. Así que esta era su primera preocupación. Su amor incondicional primero por Cristo y por consecuencia natural con sus hermanos. Dice el verso 6 del capítulo 16 de 1 Corintios,
Puede ser, dice Pablo, que me quede con ustedes o que hasta pase allí el invierno, para que luego ustedes me encaminen a donde deba ir. Porque ahora no quiero verlos de paso, sino que espero quedarme algún tiempo con ustedes si el Señor lo permite. Pablo espera quedarse con ellos, espera tener un tiempo con ellos. Pablo no está pensando en lograr algo material de los hermanos, tampoco está pensando en quedarse en el invierno porque el invierno es más benigno en Corinto que en Éfeso. No es esa la motivación. Él necesitaba ministrar a los hermanos, necesitaba estar ahí. Así que los planes de Pablo no tienen que ver con las posesiones materiales, con tener un mejor pasar económico, con poder adquirir más posesiones, con disfrutar, con pasar unas bonitas vacaciones, por comer bien con los hermanos. Pablo está planificando con Dios. Ya, la pregunta que tiene una respuesta es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué Pablo planifica con Dios? ¿Por qué nosotros debiéramos planificar todo lo que hacemos con Dios? ¿Sabe? La razón es la misma que Pablo tuvo. Pablo fue llamado por Dios de las tinieblas a la luz. ¿Recuerdan la vida de Pablo y lo que Pablo estaba haciendo? Pero Pablo es llamado por Dios a vivir una vida totalmente diferente, con propósitos diferentes. Y a Pablo se le apareció Cristo. Cristo le habló, le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo entendió, y tal vez como a muchos de nosotros nos ha pasado, cuando somos enfrentados a la verdad del Evangelio, ese Evangelio que nos transforma, ese Evangelio que nos hace cuestionarnos respecto de cómo estamos nosotros en nuestra vida particular, cómo estamos pasándola, si estamos haciéndolo bien o mal, y particularmente de qué manera nos estamos relacionando con el Dios creador de todas las cosas, y de qué manera estamos defraudando a ese Dios, haciendo precisamente lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Eso fue lo que ocurrió con Pablo cuando Jesús le habló, y eso dio un vuelco en su vida, y él entendió después, como yo decía, después de muchas otras cosas, más allá del alcance que tenía el llamado de Jesús a su vida, de que él tenía que cambiar de rumbo, y que ese Jesús, muerto y resucitado, había pagado por sus pecados. Pablo fue entendiendo muchas cosas, y yo creo que cada uno de nosotros también, ¿verdad? En la medida que vamos avanzando en esta relación con Dios, en el Evangelio. Entonces Pablo a estas alturas no solo entendía eso, sino que él entendía que si Cristo había muerto por él y le había llamado de las tinieblas a la luz, le había dado nueva vida y había pagado el precio que él tenía que pagar por sus pecados, le había libertado de la esclavitud del pecado. Entonces él ahora era un verdadero siervo de Cristo. Él estaba disponible para hacer lo que Cristo quisiera que él hiciera. Pablo ya no tenía dinero, ya no tenía posesiones, ya no tenía una posición política y religiosa en medio de los fariseos, que era lo que los fariseos buscaban, ¿verdad? Todo eso lo cambió por el incomparable amor de Cristo. Y cuando Pablo habla de su corazón, cuando escribe a los filipenses ahí en el capítulo 3, versos 7 al 9, lo dice de esta manera: pero las cosas que para mí eran ganancia las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más dice, considero como pérdida todas las cosas, escuchen bien, todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que proviene de Dios por la fe. Tal vez la conversión de Pablo fue diferente a la conversión que tú tuviste, a la mía, en forma. No se te apareció Jesús en una luz destellante y te habló y te dijo, ¿por qué me persigues? Pero saben, la conversión de Pablo fue un encuentro con Cristo en el fondo, no en la forma, igual que el que tú y yo hemos tenido. Si es que lo hemos tenido. O igual que el que tú pudieras tener. El que puedes obtener hoy, de hecho. Y me refiero a quien siente que debe arrepentirse delante de Dios.
por su vida lejos de Él, que dice, algo tengo que cambiar acá, yo no soy digno. Y entonces en fe creer que Cristo fue a la cruz, murió en tu lugar, pagó el precio que tú tenías que pagar y te declaró justo sin serlo delante de Dios. Y de esa manera Dios te acoge como hijo. Es esa fe suficiente para encontrar perdón y salvación. Hermanos, quienes hemos recibido el perdón de los pecados, gozamos de los mismos privilegios que Pablo tiene. Esto de conocer a Cristo, lo incomparable, dice Pablo, de conocerlo. Esta justicia que nos es imputada por Cristo y que nos declara limpios delante de Dios. Nosotros hemos sido declarados sin pecado delante de Dios por la fe en Cristo, ¿verdad? Y Pablo agrega buscar ser hallados en Él, hallados en Cristo. Es decir, que Cristo sea nuestra motivación, realmente convertirnos en siervos de Cristo permanentemente como Pablo lo era, formándonos y deseando ser formados a la imagen de Cristo, dispuestos a hacer lo que Él nos pida, viviendo por Él y para Él también. Pablo planifica con Dios. Pablo planifica con Dios. Y Pablo al planificar con Dios tiene las motivaciones correctas. Vamos a ver las motivaciones que Pablo tiene cuando planea con Cristo. Porque los planes correctos nacen de las motivaciones correctas. Sigo leyendo en el verso 8 de 1 Corintios 16. Pablo dice, hace una pausa aquí, dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. Lo único que detenía a Pablo a no ir inmediatamente, porque él tenía el deseo de ir, él había escuchado, ¿cierto?, de estos que le habían referido cómo estaba la iglesia en Corinto, y por eso escribe, había escuchado lo que pasaba, y él sabía que tenía que estar ahí con ellos. Pero Pablo también sabía que todavía no podía ir, porque tenía otro trabajo que hacer donde estaba. Y este trabajo de Pablo era exclusivamente hacer la voluntad de su Señor. Pablo no estaba pensando en ese momento, bueno, se viene la temporada de venta de tiendas de campaña, ¿cierto?, aquí en Éfeso, así que me voy a quedar a vender, porque aquí se compra mucho. Ustedes recuerdan que esa era la profesión, la actividad que Pablo tenía. Él fabricaba estas tiendas de campaña manuales, ¿cierto?, que se llevaban bajo el brazo y que los hombres cuando iban de camino ponían en cualquier lugar y podían dormir ahí. No, él no estaba preocupado de eso. Pablo decide quedarse un tiempo más. Dice hasta Pentecostés, ¿verdad? El Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que tiene alguna relación con lo que celebramos aquí solo en la fecha, de acuerdo al calendario judío, y se mueve a veces, ¿cierto? A veces está en marzo, otra vez está casi comenzando abril. Bueno, 50 días después de eso es como a fines de mayo. Por lo tanto, Pablo está escribiendo aquí, podemos pensar, suponer, que está escribiendo alrededor de marzo, de abril. Como estamos en el hemisferio norte, de donde Pablo está escribiendo, todo es al revés. Si Pablo está escribiendo en marzo, donde nosotros estamos entrando al otoño, él está entrando a la primavera. Por lo tanto, él dice, me voy a quedar hasta el Pentecostés, bien avanzada la primavera, y probablemente quería ir a pasar en el tiempo de verano a visitar a Corinto, y por eso les dice, tal vez me quede hasta el invierno. Pero Dios estaba usando a Pablo en Éfeso y él no podía partir todavía. Así que Pablo aquí usa una evidente metáfora, ¿verdad? Dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Una puerta grande y eficaz. Metafóricamente hablando, esta puerta de la que Pablo habla es Cristo propiamente tal. Cristo es la puerta. Pablo lo que tenía que hacer era mostrar la puerta a través del Evangelio. Esa puerta de las ovejas, de la que Esteban nos hablaba el domingo pasado, por la cual las ovejas pueden entrar, ¿cierto?, y disfrutar de verdes pastos. Pablo sabía que necesitaba hacer eso y lo tenía muy claro. De hecho, muchos efesios, idólatras la mayoría, recuerdan que ahí estaba el templo de Artemisa, o Diana para los romanos, muchos efesios que eran idólatras estaban recibiendo el Evangelio a través de las señales que Pablo hacía y a través de la predicación directa de la palabra. Así que
Junto con eso dice Pablo que había gran oposición. Y es como un contrasentido, ¿no? Dice, tengo una puerta grande y eficaz y hay gran oposición. Entonces, Pablo, ¿no sería bueno que lo pensara? Que a lo mejor este es el momento de salir porque tienes oposición. Pero Pablo sabía que a pesar de la oposición, la cual había vivido muchas veces, él tenía que estar ahí. Y aún a riesgo de su vida, él tenía que cumplir con la obra de Cristo. Esas son las motivaciones correctas cuando uno tiene que hacer la obra del Señor. El libro de los Hechos, si seguimos leyendo, ahí en el capítulo 19, nos da algunos detalles de lo que pasó a propósito de esta gran oposición. Miren lo que ocurrió. Voy al verso 23 del capítulo 19 de Hechos. Hechos 19, 23. Escribe aquí Lucas, relatando lo que ocurrió. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino. Este camino con mayúscula, ¿verdad? Se refiere a la manera en que era conocida la iglesia, el camino. Por supuesto, el camino que la iglesia mostraba era Cristo. Verso 24 dice, porque cierto platero, llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Artemisa. Este Demetrio era un fabricante de ídolos y particularmente dice que hacía templecillos, templos chiquititos de Artemisa. Probablemente en la Reina Valera 60 usted diga Diana, ¿cierto? Que es el nombre romano que adopta de la mitología griega esta diosa, la diosa Artemisa. Pero en realidad en el original griego está escrito así, como Artemisa. Pablo está escribiendo en griego por lo demás. En este caso Lucas. Y dice, verso 25, reunió a estos con los obreros, y daba no poca ganancia a los artesanos, así termina el 24. Reunió a estos, a los artesanos, con los obreros de oficios semejantes y les dijo, aquí junta al gremio, ¿cierto? Es como el presidente del gremio, y les junta y les dice, hombres, saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio. Y ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, miren la extensión del ministerio de Pablo, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Miren lo que decía Pablo. No son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay el peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea estimado en nada y que pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron aquellos que le escuchaban? Al oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Artemisa de los Efesios. Hermanos, esta es la actitud de aquellos hombres que odian a Dios, que a lo mejor no lo declaran directamente, pero que les molesta mucho lo que Dios por medio de su palabra y los mensajeros de la palabra dicen que hay que hacer, porque va en completa contradicción con lo que ellos quisieran hacer, con lo que tal vez nosotros queríamos hacer antes de conocer al Señor, tal vez con lo que nosotros hoy día seguimos luchando, pero ellos odiaban a Dios. Y lo manifiestan de esta manera. Eran hombres pecadores, hombres de corazón duro, hombres llenos de ira. Así que la vida de Pablo aquí está en peligro. Otra vez, porque Pablo había tenido muchos peligros. Permíteme hacer una pausa aquí y preguntarte cuántas veces tú has estado en peligro por el nombre de Cristo. O has sentido miedo, o has sentido burlas, o te has sentido incómodo porque te están enrostrando algo que los creyentes, ¿cierto? Los cristianos creen y que va en completa contradicción con la ideología que hoy día se presenta en el mundo. Si no te ha pasado, qué bueno sería que te pase. La verdad que cuando nuestras motivaciones no son las correctas, cuando nuestras motivaciones sí son las correctas y están dirigidas por Dios, ahí no es raro que encontremos oposición. No es raro que encontremos oposición y que hablemos en un lenguaje absurdo para las personas. Y por eso el llamado que la palabra nos hace es a esforzarnos y ser valientes. Recuerdan en el sermón de inicio de año, cuando
Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ese esfuérzate y sé valiente es la misma expresión que Pablo va a usar respecto de los corintios. Y está un poquito más adelante, casi al finalizar, lo veremos el próximo domingo terminando esta carta, si el Señor así lo permite. El mismo Jesús dijo a sus discípulos un poco antes de ir a la cruz, de hecho el día antes, ahí en Juan capítulo 15, verso 19, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Esta es la realidad del creyente y es una realidad que debemos entender y aceptar de buen agrado. Digo así de buen agrado, hermanos, porque eso nos hace más fácil luchar contra lo que el mundo nos plantea, nos propone y que de repente de alguna manera nos nubla la vista. Si realmente nosotros entendemos que vivimos en este mundo, pero que ya no somos del mundo, que somos ciertos ciudadanos que estamos de paso, peregrinos y extranjeros, como dice Pablo, entonces nos es más fácil poder luchar con todas aquellas cosas que cada día se nos presentan y que en realidad nosotros sabemos que van en completa contradicción con lo que Dios ha revelado, con lo que Dios demanda de nosotros. Así que el mundo nos aborrece, como dice Jesús, porque no somos de Él. Ahora, no es que nosotros buscamos ser aborrecidos, no andamos poniéndonos delante de la gente para decirle, mira tú, pecador, no es la manera de llegar. De hecho, la misma palabra nos dice que procuremos estar en paz con todos. Que procuremos estar en paz. Pero vivir el Evangelio, así como Pablo lo hacía, Pablo no iba, ¿cierto?, a discutir, a molestar. Recuerdan, por ejemplo, cuando habló ahí en Atenas, en el Areópago. Él lo decía de la mejor manera que podía, pero eso causaba molestia, causaba rabia, como estos artesanos ahí escuchando a este Pablo que les arruinaba el negocio. Y Pablo estuvo a punto de morir. Sigo leyendo ahí mismo en Hechos capítulo 19, voy al verso 29. Lucas nos relata esto, dice, la ciudad se llenó de confusión, se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo, parte del equipo de Pablo. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron, porque sabían lo que iba a pasar. El verso 31 dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos de Pablo, enviaron a él y le rogaron que no se presentara en el teatro, ahí donde estaban reunidos estos artesanos, y habían llevado a estos dos creyentes y compañeros de Pablo. El verso 32 dice, unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, y la mayor parte ni sabía por qué se había reunido. ¿No es lo mismo que pasa cuando la gente está airada, cuando está enojada, cuando se arman esas peleas campales por cosas menores y al final la gente ni siquiera sabe por qué está ahí? O aquella gente que sale a protestar y ni sabe por qué está protestando finalmente. O sale a hacer destrozos y no sabe por qué lo está haciendo, pero de alguna manera tiene rabia. Claro. La actitud del hombre tiene que ver con su realidad de vida también. Esa rabia con la vida, ¿cierto? Ese desgano con la vida tiene mucho que ver con una vida que no tiene sentido, que no va para ningún lado. Una vida que debe ser impactada por el Evangelio de Cristo, por la obra de Cristo, para poder ser reconciliados con Dios a través del sacrificio que Él hizo. Y respecto de lo que a Pablo le pasó, él se va a referir a esto cuando comienza la segunda epístola a los Corintios. Aquí Pablo va a escribir esta segunda epístola, un poco más adelante, y les relata en el capítulo 1, versos 8 al 11, esto que estamos leyendo ahí, un poco con más detalle. Dice Pablo en el verso 8, 2 Corintios 1, porque no queremos que ignoren, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Así estaba en ese momento, ¿eh? Querían tomar sus vidas. Pero ya teníamos en nosotros mismos, dice la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos. Absoluta confianza en Dios. Una puerta grande y eficaz, pero muchos adversarios. Pablo planeando y motivado con las motivaciones correctas, las que el Señor había puesto en su corazón, hacer su voluntad, a pesar de la oposición. Y luego dice
quien levanta a los muertos, quien nos libró y nos libra de tan terrible muerte. Y en Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará, porque ustedes también están cooperando a nuestro favor con ruegos. Los hermanos de Corinto oraban por ellos a fin de que el don que se nos concedió sea para que muchas personas den gracias a nuestro favor. Para que muchos que tal vez querían la muerte de Pablo en un momento determinado puedan dar gracias por lo que Pablo estaba haciendo. Así que Pablo no está buscando la muerte, pero si este es el precio, Pablo está dispuesto a pagarlo. Por amor al nombre de Cristo, por mostrar el camino de la salvación. Es Cristo quien daba sentido y propósito a la vida de Pablo. Y su destino era la eternidad con Cristo su Señor. Él lo sabía, él no solo lo sabía, sino que él lo anhelaba. El Señor merece todo nuestro honor. La gloria es del Señor, como decimos. Y mi pregunta es entonces si tú tienes esta misma motivación al planificar. Si tú estás pensando en dar honor al Señor con lo que estás planeando hacer. Decía el pastor Miguel Núñez en una clase de las que estoy siguiendo esta semana, o en este ciclo, pero esta semana él decía, toda decisión tiene una dimensión espiritual. Toda decisión tiene una dimensión espiritual. Piénsalo así cada vez que decidas hacer algo. Cada vez que planifiques con las motivaciones correctas, que tu decisión tenga una motivación espiritual. Y no me refiero solo a las actividades de la iglesia, ni tampoco a lo más importante que te pasa en tu vida, a los planes que estás haciendo a futuro, a cosas importantes, la compra de algún elemento, de un objeto. No, a toda actividad, a toda decisión que debas tomar. Las decisiones deben ser bien planificadas y deben tener la motivación correcta. Y además debemos estar convencidos, ¿cierto?, que las cosas serán si el Señor lo permite, como leemos acá en el verso 7. Si el Señor lo permite. Decía John Stott, pastor anglicano, uno de los teólogos referentes del siglo XX, fallecido hace pocos años, nuestros planes y decisiones deben oler a Dios. Lo voy a repetir. Nuestros planes y decisiones deben oler a Dios. Y este es el tercer punto, las decisiones correctas. Y vamos a ver aquí en estas decisiones un par de ejemplos de decisiones correctas que nos narra este pasaje, con dos miembros del equipo de Pablo. Es interesante que Pablo siempre trabajó en equipo, ¿eh? Porque el trabajo del Señor es en equipo. No es solo, a pesar de que Pablo era un misionero que iba por ahí, él hacía equipos para ir. El trabajo de la iglesia es un trabajo en equipo. La iglesia es un equipo. La iglesia es un cuerpo. Y tiene la misma idea, ¿verdad? La misma connotación. Todos trabajamos en conjunto y nos apoyamos los unos a los otros. Así que nadie puede pretender hacer las cosas solo convencido de que nadie lo puede hacer como él. A veces tenemos esta tendencia a creer, si no lo hago yo, nadie más lo puede hacer. Y la verdad que el trabajo del Señor es en equipo. Porque el trabajo del Señor es su trabajo, no es nuestro trabajo para el Señor. Es el trabajo que Él ha planeado hacer. Así que Pablo le pide aquí a dos miembros de su equipo que vayan a Corinto antes que él. Y estos dos miembros del equipo tienen temperamentos totalmente diferentes. Son personas distintas. Y yo creo que es importante también que consideremos que en un equipo como este, como la iglesia, ¿cierto?, los temperamentos son diferentes. Hay personas que son calladitas, hay personas que son tímidas, hay personas que son elocuentes, hay personas que son graciosas, hay personas que son flemáticas, ¿cierto?, que no expresan tal vez mucho. Pero la iglesia de Cristo es la suma de sus miembros, de forma tal de que todos tienen un trabajo que Dios ha considerado que deben hacer. Y Dios está trabajando con cada uno de los miembros de este equipo, tanto colectivamente como personalmente, porque Dios trata con nosotros individualmente también. Y es Dios quien nos capacita individualmente para bendecir nosotros a la iglesia. ¿Recuerdan, no?, lo que vimos en 1 Corintios capítulo 12. Así que veamos primero a Timoteo, a uno de los miembros de su equipo, y la decisión de Timoteo. Timoteo era joven,
todavía aquí era bastante joven y era bastante tímido. Era una persona tímida, de una personalidad tímida. Por eso que Pablo le pide que vaya a Corinto, lo que finalmente ocurrió, porque de hecho él es el que lleva la carta, y, y está preocupado por cómo lo van a recibir. El libro de los Hechos nos menciona, justo antes del pasaje que leímos en el capítulo 19, de esto del alboroto, ¿verdad? Que precisamente eso ocurrió, que Pablo envió a Timoteo, dice Hechos 19:7, y después de enviar a Macedonia a dos de los que le ayudaban, miembros de su equipo, a Timoteo y a Erasto. Aquí no está Apolo, ¿verdad? Hay otro, Erasto. Apolo tuvo que ser reemplazado. Él mismo, Pablo, se detuvo por algún tiempo en Asia. Y Pablo ya ahí llevaba un par de años, así que por eso entendemos que estuvo pastoreando un buen tiempo antes de irse. Ahora, en ese momento, cuando Pablo está escribiendo, no sabe todavía si cuenta con la respuesta afirmativa de Timoteo. El verso 10 del capítulo 16 dice, si llega Timoteo, así empieza diciendo, ¿cierto? Así que Pablo es bastante prudente, Pablo no está obligando a Timoteo a ir, más bien está esperando cuál es el trato de Dios con Timoteo y cuál es la decisión que él va a tomar, la que Dios le diga. Ahora, Pablo lo piensa racionalmente, Pablo dice, bueno, si Timoteo va a ser de ayuda. Timoteo puede aclarar teológicamente, ¿cierto?, lo que yo he dicho, hablar con ellos. Él puede, ¿cierto?, pastorearlos también. Y ellos necesitaban ser pastoreados. Recuerdan en el capítulo 3 de 1 de Corintios, dice que ellos eran, ¿cómo les llama Pablo? Niños en Cristo, ¿cierto? Niños en Cristo todavía. Pero a propósito del temperamento de Timoteo, él pide que lo traten bien. Dice a continuación en el verso 10, miren que esté con ustedes sin temor, porque él trabaja en la obra del Señor igual que yo. Así que, si Timoteo decide ir, Pablo quiere que realmente él sea un instrumento en las manos de Dios. Y por eso, además le agrega a los Corintios en el verso 11, por tanto nadie le tenga en poco, más bien encamínenlo en paz, mándenmelo de vuelta tranquilo, para que venga a mí porque lo espero con los hermanos. O sea, permítanle cumplir su tarea y que él pueda venir en paz. Pablo tenía, ¿cierto?, algunas preocupaciones respecto de la ida de Timoteo. Ahora, a propósito de las decisiones, esto es muy importante y quiero que no lo olviden. Las decisiones correctas no siempre tienen los resultados que esperamos. Tú puedes planear, tener las motivaciones correctas y decidir correctamente, pero el resultado no siempre es el que nosotros esperamos. Y aún así debemos actuar en convencimiento de que esa es la voluntad de Dios. Y que los resultados, aunque no sean los que yo esperaba, son los resultados que Dios ha determinado en el plan perfecto de Dios. En el plan perfecto, en el plan eterno perfecto de Dios, que funciona también de manera individual con cada persona. Porque Timoteo fue a Corinto, pero no le fue muy bien. Diríamos nosotros, voy a entrecomillar el bien. Y por eso Pablo tiene que escribir, y aquí voy a hacer un poquito de historia al respecto, lo que los teólogos llaman la carta severa. La carta severa escrita por Pablo es una carta que Pablo escribe cuando Timoteo vuelve, le cuenta cómo le fue, y Pablo entonces decide escribir esta segunda carta. Y esta carta es severa porque Pablo tiene que amonestarlos nuevamente y tal vez más fuertemente. Esta carta no la conocemos, es una carta que no ha sido canonizada, que no fue inspirada por Dios para que a nosotros nos llegara. No estoy diciendo que Pablo dijo cosas que no correspondían, pero no tiene la revelación de Dios que Dios quiere para nosotros en el día de hoy, por eso no la conocemos. De hecho, en la segunda carta de los Corintios, que es posterior a esta carta severa, que Pablo escribió un poco más tarde, cuando va precisamente camino a Corinto, pasando por Macedonia, probablemente la escribió ahí en Macedonia, dice en esta segunda carta, cuando les está escribiendo, antes de llegar, unos 3 meses antes probablemente, en el capítulo 2, verso 4 de 2 de Corintios, porque les escribí, dice, en mucha tribulación y angustia de corazón. Les escribí está refiriéndose a esta carta severa, y con muchas lágrimas. Pero dice, no para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Siempre la motivación de Pablo fue la motivación correcta. Pero las decisiones no siempre tienen los resultados que nosotros esperamos.
Pablo escribe un poquito más adelante en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Cuando escribe esta segunda epístola, vemos que también esta epístola es igual severa, antes de llegar a Corinto. Pablo escribe aquí en el verso 7 del capítulo 11, cometí pecado humillándome a mí mismo para que ustedes sean enaltecidos, porque les he predicado gratuitamente el Evangelio. Esto es parte, ¿cierto?, de la argumentación que Pablo hace en ese momento, que parte diciendo, tolérenme un poco de locura. Las cosas no resultaron bien, entre comillas, cuando Timoteo fue a Corinto. Pero Dios estaba tratando con los corintios. Y necesitaba hacerlo así, necesitaba que Timoteo y Erasto fueran, que ocurriera lo que ocurrió, y era parte del trato que Dios tenía con ellos. Y seguramente también el trato que Dios tenía con nosotros hoy día, en el 2023, cuando podemos abrir esta segunda epístola, que tal vez no hubiera sido escrita, si Dios así no lo hubiera querido. Pero este era el trato y el plan de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces te has preguntado por qué me pasa esto si yo fui obediente a Dios? ¿Por qué estos resultados si yo hice lo que Dios me dijo que yo hiciera? Las decisiones son correctas si actuamos conforme a los propósitos de Dios, aunque los resultados no sean los que esperábamos. Así que esto que no te impida hacer la decisión correcta, que el resultado después sea diferente al que tú querías. Déjale eso a Dios. Porque además todo momento de pena, todo momento de angustia, todo momento de tristeza, todo momento de tribulación, tiene un propósito de parte de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versos 1 al 4, que Pablo habla de esto, ¿verdad? Romanos capítulo 5, 1 al 4. Verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por eso. Por medio de quien también hemos obtenido, por medio de Cristo, ¿cierto?, acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la condición del creyente en todo momento. Pero Pablo agrega, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, en todo momento, por eso digo así, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, y aquí están los propósitos de Dios, produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Tribulación, luego viene perseverancia. El creyente, recuerda, ¿no? El que es salvo persevera. El que no persevera no ha sido salvo. Tribulación, y hay perseverancia en la tribulación. Luego carácter probado. Hay un carácter que ha sido probado. Hay una transformación en ti a propósito de la prueba, y que tú agradeces a Dios y tú ves lo que Dios está haciendo en tu vida. Y finalmente esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y nosotros podemos en fe tener la seguridad de que lo que esperamos, esa esperanza que es una esperanza cierta, que lo que Dios ha dicho se cumplirá, porque cuando Dios trató conmigo, Dios trató personalmente conmigo, y es el mismo Dios que trata conmigo el que está diciendo, en esa esperanza cierta de que mi vida está en manos de Él, no solo en esta tierra, sino que en la eternidad también. Pablo va a escribir un poco más adelante en el capítulo 8 de Romanos lo siguiente, Romanos 8, 18. Dice así, porque considero que los padecimientos del tiempo presente, dice Pablo, no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Si nos gloriamos hoy día en esta tierra por lo que Cristo hizo en nosotros y por el trato especial que Dios tiene en nosotros, cualquier padecimiento que aquí tengamos no es digno de comparar con la gloria que veremos con cuerpos glorificados, cuerpos transformados, cuerpos que se podrán presentar incorruptiblemente e inmortales delante de nuestro Señor. Esta afirmación que Pablo hace es una preciosa afirmación. Y espero que nos haga sentido. El otro integrante, ¿cierto?, es Apolos. Este mismo Apolos que era conocido en Corinto. Apolos pastoreó Corinto. Apolos estuvo en Corinto cuando Pablo pasa por Éfeso, casi una visita así de médico, ¿no? Muy rápida. Él después vuelve a Éfeso. Éfeso ya estaba ahí constituido. Y Apolos viaja en ese intertanto a Corinto y él pastorea Corinto.
¿Se acuerdan que las rivalidades, lo primero que habla Pablo de las divisiones que le han contado los de Cloé, tiene que ver, como dice 1 Corintios 1, 11, 12, lo leo textual, dice, porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo, como diferenciándose, ¿no?, de los otros. Y sabe que Apolos era un hombre al revés de Timoteo, muy elocuente, un hombre con una personalidad extrovertida. Mira, así lo describe Lucas, ahí en Hechos capítulo 18, verso 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, ¿verdad? Ahí en Egipto, cuna de la cultura de esa época, de donde grandes padres de la iglesia, como Clemente, como Atanasio, salieron de ahí. Hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Aquí está la personalidad o el temperamento del cierto hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, con mayúscula, y siendo ferviente de espíritu, otra característica de Apolos, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga y cuando Priscila y Aquilas, aquí está Aquilas, está con una S, es la traducción 2015, ¿verdad?, le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud del camino de Dios. Este Apolo predicaba con pasión y conocía bien las Escrituras, pero no había sido instruido respecto de la obra del Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia. Así que necesitaba un curso de teología avanzada y Priscila y Aquilas, ¿cierto?, su marido, se lo entregaron. ¿Y qué pasó con Apolos cuando Pablo le pide que forme parte de esta delegación, del equipo? Verso 12 de 1 Corintios 16. Acerca del hermano Apolos, dice Pablo, ¿cierto?, le animé mucho a que fuera ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera había voluntad para ir ahora. Sin embargo, dice, irá cuando tenga oportunidad. Pablo estaba convencido de que Apolos podía ser de gran ayuda. Había un contraste, ¿cierto?, a tal vez la falta todavía de teología que Timoteo sí tenía, compañero de ruta por mucho tiempo. Con él se podía también compensar con la elocuencia, con la personalidad, con la autoridad que mostraba Apolos. Y Apolos era conocido, había pastoreado esa iglesia. Y le animó a ir, pero no lo convenció. Dice que en Apolos no hubo voluntad de ir. No entendamos mal esto, no dice que hubo mala voluntad. Porque cuando uno lee esto parece que hubo mal. No, dice que no hubo voluntad de ir. Y Pablo respetó su decisión. Pablo no cuestiona la decisión de Apolos. Y a la luz del trato de Dios con la iglesia en Corinto, la decisión de Apolos de no ir fue correcta. Podemos entender que la decisión que él tomó finalmente fue conversada con Dios. Y Pablo termina diciendo con cautela, a pesar de que Pablo quería que hubiera ido, pero ya le había dicho que no a Apolos, dice, irá cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Tampoco lo pone mal contra los hermanos, ¿verdad? Las decisiones correctas comienzan con planes correctos y con motivaciones correctas. Los planes correctos son los planes que incorporan como elemento principal a Dios, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Que Él sea honrado con lo que yo voy a hacer, con lo que estoy planeando hacer. No irme de vacaciones porque me voy de vacaciones, o irme de aniversario de boda, ¿cierto?, para pasar un lindo tiempo con mi familia, sino que también, como Juan Daniel y Jani, estar preocupados de estar un día domingo con otros hermanos. Y quién sabe qué es lo que Dios ha preparado a través de este viaje para ellos. Esos son los planes correctos. Y las motivaciones correctas nacen de un corazón agradecido. Un corazón que ama a Cristo. Un corazón que sirve a Cristo. Un corazón que pone a Cristo en primer lugar. Y las decisiones correctas se subordinan entonces a la voluntad de Dios. Cuando realmente estamos convencidos de ello. Cuando tenemos paz en el corazón. Cuando nuestros propios intereses están puestos en segundo lugar. Pregunto yo, ¿qué estás haciendo hoy con tu vida? ¿Tus planes son los correctos? ¿Planificas con Dios toda actividad? ¿Tus motivaciones son correctas? ¿Sirves a Cristo de corazón todo el tiempo?
¿Y tus decisiones son las correctas? ¿Actúas conforme con la voluntad de Dios? ¿Oras al Señor? ¿Esperas en Él? ¿Dejas de lado tus propios intereses? Cuando estamos terminando este mensaje, quiero que pienses en tus planes presentes, en lo que vas a hacer mañana, en lo que vas a hacer esta semana, tal vez en las vacaciones que te vas a tomar, en lo que tienes planificado para este año o que estás planificando. Y que el amor de Dios en Cristo, ese que te sacó de las tinieblas a la luz y que puso sentido en tu vida, sentido presente y futuro, te permita finalmente confirmar o modificar, o si es necesario cambiar esos planes, conforme a la buena voluntad de Dios. Esa buena voluntad de Dios que siempre, como su palabra lo dice, es agradable y es perfecta. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre del cielo, gracias, Señor, te damos. Porque tu palabra nos habla, nos enseña, nos transforma y nos permite, Señor, ver nuestra vida presente con sentido de futuro, por arriba del sol, mirando a la eternidad y sabiendo, Señor, que a ti servimos en este tiempo. Que tú nos has llamado de tinieblas a luz. Que Cristo es nuestro Señor y nosotros somos siervos. Señor, que tu Espíritu haga la obra que necesitamos en nuestras vidas para ser obedientes a ti y para que nuestros planes siempre sean, Señor, pensando en de qué manera honramos tu nombre, si realmente nuestras motivaciones son correctas, con un corazón que ama a Cristo, y que finalmente nuestras decisiones sean tus decisiones, Señor, que podamos tener la certeza de que tú nos estás pidiendo hacer aquello. Y que tengamos tranquilidad y paz en el corazón, que si hemos obrado así, los resultados, aunque no sean los resultados que nosotros estábamos esperando, serán tus resultados, Señor. Será tu obra, serán tus propósitos. Será tu buena voluntad. Gracias por este tiempo, gracias por tu preciosa palabra. Oramos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.